Bienvenidos y gracias por la asistencia. El objetivo de hoy es entender el funcionamiento básico de las finanzas. Empezaremos con un esquema de los puntos que vamos a ver. Después seguiremos con un desarrollo en Manager, viendo todos los puntos, y más tarde, para finalizar, realizaremos un pequeño resumen para que refresquéis la memoria. Bien, los puntos que veremos serán entender lo que es la pantalla de finanzas, en la que describiremos los botones superiores de la pantalla, veremos los filtros y ordenaciones dentro de la pantalla de finanzas, seguiremos explicando los estados de tesorería, veremos los tipos de documento y la visualización de la información. Seguidamente realizaremos movimientos entre estados, realización de movimientos entre estados pendientes, carteras, remesas. Más tarde veremos los botones cobrar y pagar. Y por último veremos el tema de las compensaciones. Bien, vamos a entrar en el desarrollo, en la materia. El menú de finanzas es la parte desde donde llevamos toda nuestra gestión de cobros y pagos y, por tanto, es una de las herramientas más importantes dentro de nuestra empresa. Podríamos dividir en dos partes principales, la parte de cobros y la parte de pagos. Aunque las dos partes están lógicamente separadas, no por ello ambas presentan las mismas funciones. Aunque estemos en cobros, también podremos llegar a ver pagos y viceversa. Bien, nosotros vamos a coger el ejemplo de los cobros, pero lo que son la pantalla es similar, la de cobros y la de pagos, con alguna diferencia que la comentaremos. Bien, como os he dicho en el resumen, lo primero que vamos a ver va a ser el tema de la visualización, la compresión de los botones superiores. Por tanto, vamos a describir estos botones y vamos a explicarlos. Seguidamente, lo que haremos es visualizar los filtros y las ordenaciones de estos apuntes. Seguiremos con la descripción de los estados pendientes, carteras, remesados, saldado, devueltos y estados bloqueados. Los tipos de documento y visualización de la información. Y después realizaremos operaciones entre movimientos. ¿Vale? Finalmente, realizaremos el tema de cobros y pagos y compensaciones. Bien. Empezaremos con el tema de los botones. El primer botón, nuevo, es la creación de un movimiento libre. No proviene de ningún documento. Así, si le daremos a nuevo, para realizar un apunte libre, podríamos seleccionar el cliente, seleccionaríamos el medio de pago, mediante F6 en la columna tipo podríamos seleccionar el tipo de pago que queremos realizar el apunte libre, las fechas de vencimiento y de cobro y el importe. Bien, y podríamos guardar estos movimientos y salir. Este movimiento es lo que os he comentado. Son movimientos libres de tesorería que no proviene de ningún documento. Si os fijáis, cuando está marcado, cuando tenemos visualizado los apuntes libres, como este, no está el botón de documento. En cambio, en cualquier
apunte que sea de documento, aparecerá el botón documento, que posteriormente lo explicaremos. Bien, deciros que solo los apuntes libres se podrán borrar. Cualquier apunte que sea de documento no se podrá borrar el apunte. Para poderlo borrar tendríamos que ir al documento físicamente y borrarlo. Al borrar el documento se borrará el apunte en tesorería. Recordar lo que os he dicho aquí en el tema de documento, solo en aquellos apuntes que vienen de un documento. En cambio, los apuntes libres sí que podremos borrar este apunte libre. Bien. Estos apuntes, tanto los apuntes libres como los apuntes que vienen de una factura, se pueden modificar. Marcando el apunte que queramos modificar, podríamos darle a el botón modificar. ¿Qué podríamos modificar de aquí? Pues podríamos modificar el medio de pago, podríamos modificar la fecha de vencimiento, la fecha de cobro, el importe, toda una serie de columnas. O bien borrarlo directamente, el vencimiento, y crear nuevos vencimientos. Por ejemplo, podríamos borrar el vencimiento y crear una nueva forma de pago que fuera, por ejemplo, a 30 y 60 días. Entonces lo que haría es modificar el apunte que hemos visualizado en la factura y ver dos apuntes en tesorería. Podríamos guardarlo. Bien. También, como os he dicho, si marcamos el apunte y siguiente botón documento, podríamos ir al documento origen, al documento en el cual viene ese apunte. Y aquí podríamos modificar cualquier valor y lo que haría es modificar el apunte en tesorería. Diríamos que sí. Y lo que haría es modificar el valor del apunte en tesorería. ¿Veis? O sea, es importante que cualquier modificación de un apunte en tesorería se haga desde el documento origen. Aquí podríamos modificar fechas, tipos de forma de pago, pero no importes. Si se ha de modificar un importe, se habrá de seleccionar el documento origen. Bien, seguiremos. Cobrar. Estamos en cobros, está el botón cobrar, si estuviéramos en pago estaría el botón pagar. Permite realizar un cobro o un pago como una entrega a cuenta, independiente de que tengamos un documento efectuado a un cliente o proveedor respectivamente. Bien, realizaremos un cobrar en el cual realizaremos una entrega a cuenta. Aquí le pondremos un importe, 200 euros, y estos 200 euros lo que hace es que el cliente nos ha dado una entrega a cuenta por valor de, bueno, he puesto 100 euros. 100 euros. ¿Vale? Es una entrega a cuenta del cliente. Bien, seguiremos. Podemos dar a imprimir. Imprimir sería la selección. Podemos visualizar los movimientos que hay en la pantalla de tesorería. Ficheros. Salir. Tema de recibos. Recibos, esta opción sirve para imprimir los recibos seleccionados en la pantalla. Podemos escoger el diseño del documento que se desea utilizar. Si marcamos un apunte en tesorería y le damos a recibo, podremos imprimir
el diseño de recibo que queramos. Estos diseños son modificables y configurables desde la opción de configuración de documentos y diseño de documentos de Manager. Bien. Los informes. Estos informes lo que hace es acceder a los informes específicos de analítica financiera que hay en mis informes. Salir. Extracto. Extracto visualiza la cuenta contable del cliente o proveedor, pudiendo cambiar la fecha que se quiere visualizar y la información. Es la visualización a nivel contable del mayor de esa cuenta. Podemos incluir los apuntes futuros de pedidos, albaranes o movimientos pendientes de cobro. Fijaros, yo le hago un extracto y aquí lo que os he comentado. Podríamos poner el cliente, las fechas y también podríamos visualizar los movimientos futuros de pedidos, albaranes o pendientes de cobro. Si marcamos aceptar, solo visualizaremos el mayor a nivel contable de este cliente. Si en cambio le diríamos extracto y marcáramos los pendientes, los albaranes y los pedidos, visualizaríamos los apuntes futuros que podríamos tener. En este caso, por ejemplo, en un color diferente se verían los pendientes, los albaranes y los pedidos que se han realizado a ese cliente. Bien, un icono similar a este es el de bancos, que también es una visualización a nivel contable de las cuentas de tesorería, pudiendo modificar la información futura de los apuntes, bien facturas, pendientes de saldar, pedidos y albaranes. Vamos a ver un ejemplo. Con los bancos podríamos poner la cuenta 572 de bancos, aceptaríamos y lo que haría es lo que os he comentado, un tema de mayor a nivel contable de bancos. Bien, reimprimir. La reimpresión es de cartas de cobro o pago. Normalmente se utilizan en los pagos para realizar una carta de pago en un movimiento con un cheque o pagaré. Se traspasaría de un estado pendiente a un estado en cartera. Marcándola aquí reimprimir, lo que haríamos es reimprimir una serie de documentos con un diseño de impresión que podría ser una carta de cobro o de pago. Bien, estas cartas y estos diseños también son configurables desde configuración, documentos, diseño de documentos. Y reimprimir documentos se utiliza para volver a imprimir una serie de documentos que hemos seleccionado previamente. Aquí podríamos seleccionar los documentos que quisiéramos y reimprimir estos documentos con un diseño de factura y a través de una impresora específica. Bien, estos son lo que es las descripciones de los botones superiores. Vamos a entrar en detalle en el tema del filtro, del icono de filtro. Bien, el icono de filtro lo que hace es cambiar el filtro aplicado sobre los movimientos de pantalla. Del botón de filtro podríamos seleccionar y visualizar los diferentes filtros que vamos a visualizar en la pantalla. Podríamos seleccionar, por ejemplo, un filtro por código de cliente y seleccionar un código de cliente. Daríamos a aceptar. Entonces visualizaríamos solo aquellos apuntes de un cliente en cuestión, en este caso el de código 1. Visualizaremos todos estos apuntes del cliente 1 porque habríamos hecho un filtro. Este filtro puede ser de muchas más cosas. Podría ser un filtro por código de proveedor, o por grupo de cliente, o por cuenta, o por serie y número de documento. Quisiera visualizar solo un documento,
o sé su número de documento, o el vencimiento. Por ejemplo, esto es muy usual para decir, a ver lo que me vence, por ejemplo, el mes que viene. Puedo decir abril, a ver lo que me vence para abril. Haríamos aceptar y entonces veríamos aquí los apuntes que me vencen en abril, ¿no? Y podría hacer una previsión de qué es lo que tengo, en este caso cobros, ¿no? Qué es lo que tengo que cobrar en el mes de abril, los apuntes pendientes de cobro y que tendría que cobrar en el mes de abril. Es lo mismo, esta visualización es la misma que en pagos, ¿eh? Podría decir qué es lo que tengo que pagar yo en el mes de abril. Entonces te diría todos los apuntes pendientes de pago que tengo yo a mis proveedores. Pues esto lo mismo. Aquí veríamos los apuntes pendientes de cobro entre estas dos fechas. Bien, también, bueno, podríamos hacerlo por documento, una serie de filtros que podrías escoger y visualizar la información. Vale. Bien, una de las ventajas que tenemos del apartado de finanzas es la facilidad de cómo podemos filtrar o ordenar las columnas. Cuando nos situamos encima de una columna, podemos realizar una ordenación pulsando el botón izquierdo del ratón. Esta ordenación puede ser de menor a mayor o viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros podríamos marcar la columna serie y ordenaría por serie, la columna número y ordenaría por número, la columna fecha documento, cliente, cuenta. Podríamos marcar las columnas y ordenaría. Bien, de la misma manera podemos hacer filtros referentes a la columna en la que estamos situados. Por ejemplo, si nos situamos en la columna de fecha documento y pulsamos el botón derecho del ratón, nos permitirá filtrar entre fechas de documentos. Si marcamos fecha de documento y le seleccionamos el botón derecho, pues nos puede filtrar por fecha de documento directamente. Los diferentes filtros que realizaremos son acumulativos y la forma más sencilla de quitarlos es yendo al botón de filtro y pulsar el botón quitar filtros. Filtros y quitar filtros. Y aceptar y visualizaremos los apuntes que hay inicialmente. Bien, hemos visto los botones de la parte superior. Ahora vamos a describir el tema de los estados. Existen 5 estados: el estado pendiente, en cartera, remesa, saldado, devuelto y también el tema de bloqueo y desbloqueo de apuntes. El estado pendiente aparece siempre por defecto al entrar en la pantalla de cobros o pagos, ya que son los que principalmente son necesarios gestionar. Estos se diferencian del resto por ser de color negro. Toda factura en la que la forma de pago sea generar apunte vencimiento aparecerá como pendiente. En este caso el pendiente son todos estos apuntes. ¿Vale? Bien. Estamos en el estado cartera. El estado de cartera aparecen también por defecto al entrar en la pantalla de cobros y pagos, y estos son aquellos movimientos que podemos haber agrupado o no en un cheque o pagaré. Al seleccionar un estado de este tipo, nos aparecerán agrupados y detallados en la parte inferior de la pantalla. Se mostrarán de color azul turquesa. En este caso tenemos un ejemplo en la parte superior, que serán el estado cartera. Estado cartera es un estado que hay un cheque o pagaré. Un estado que nosotros, en este caso, nos ha dado este cliente un cheque o un pagaré. Entonces no está un estado pendiente, pero tampoco está saldado porque nos ha dado un papel, un cheque o bien un pagaré. Bien, este sería este estado. Después estaría el estado remesa, que serán los apuntes gestionados y enviados al banco. Aparecerá este estado cuando aún no lo hayamos cobrado del banco.
Esto significa que hay un estado intermedio entre el pendiente y el saldado, que será el remesado. El remesado son aquellos apuntes que están pendientes de, en este caso, cobro, pero que ya se han enviado al banco para que haga su gestión de cobro, que después explicaremos más detenidamente. Bien, también está el estado saldado, que son aquellos movimientos que ya han sido cobrados o pagados por caja o banco y aparecerán de color verde. También está el estado devuelto, que son aquellos movimientos de documentos que hayan podido estar saldados por el banco y posteriormente hayan sido devueltos. Estos aparecerán en color rojo. En este caso tenemos un ejemplo como este. La peculiaridad del estado devuelto es que previamente ha tenido que estar saldado. Bien, y un bloqueo y desbloqueo de apuntes, que significa pues para bloquear un apunte, porque en este caso, por ejemplo, un pago que lo quieras bloquear porque no lo quieras saldar por algún motivo y que sea un aviso de bloqueo. Bien, estos son los estados. Recordar que después vamos a operar con estos estados. Ahora lo que os estoy haciendo es explicar los botones, la pantalla en sí, y después vamos a operar entre estados pendientes, carteras, remesas, saldados. Lo veremos posteriormente, pero primero os quiero explicar un poco cómo funciona la visualización de la pantalla. Bien, vamos a ver la parte inferior, que es la parte de tipo de documento, visualización de la información. Si os fijáis, por defecto, bueno, los checks que están marcados, que se ven un color más débil, son lo que está filtrando, lo que estáis viendo aquí, en la parte superior. Estáis viendo facturas, estáis viendo libres, estáis viendo a cuentas, estáis viendo pendientes en cartera y devueltos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, desmarco, fijaros aquí hay dos apuntes libres, perdón, un apunte libre, que es este. Si yo lo desmarco, aquí desaparecerá este apunte. Y si lo marco, aparecería. Si desmarco facturas, desaparecerían las facturas y solo quedarían los libres y los a cuenta, que son anticipo de clientes. ¿Veis? Lo que quiero explicaros es que lo que se filtra aquí es lo que se visualiza en la parte superior. Os vamos a explicar ahora pues cómo funcionan estos botones. Bien. En la columna de cobros y pagos aparecerán como dos columnas diferenciadas. Pueden ser, hay una columna de cobros y una columna de pagos. Y estas dos columnas pueden tener dos funciones. Si por ejemplo estamos en la pantalla de finanzas cobros, en la columna de cobros veremos todos aquellos apuntes que tengamos pendientes de cobrar. Mientras que en la columna de pagos nos aparecerán aquellos movimientos que sean provocados por una devolución del cliente o bien por un anticipo y por tanto el importe está a favor del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Estos son todo lo que nos debe, pendientes, pero esto, por ejemplo, sería un anticipo. Estos dos apuntes serían un anticipo de clientes que no tiene relación a ningún documento porque es un anticipo de un cliente por algo que se va a hacer en un futuro, y en el otro caso, en este, es una factura de abono negativa. Bien, también si estamos en la pantalla de finanzas cobros y pulsamos el botón de pagos, que está en la parte inferior, esta parte de aquí, voy a poner para que lo veáis, opción de pagos, nos aparecerán los movimientos de pago de proveedor. Esta opción es muy interesante cuando tenemos un cliente que también es proveedor y al mostrar tanto cobros como pagos podemos hacer una compensación de facturas, de manera que solo quedaría pendiente a favor o en contra del mayor valor tuviera.
Quiere decir esto que yo puedo marcar pagos y aquí vería tanto clientes como proveedores. Aquí, si os fijáis, veo la 400 de proveedores y la 430 de clientes. Por tanto, podría llegar a hacer una compensación. Ya la explicaremos más adelante esto, de las compensaciones, pero que veáis que este botón de pagos es para que, si estamos en cobros, poder ver pagos. Ahora lo desmarco para que veáis que desaparecerá. Y si estuviéramos en finanzas pagos, pues se podría ver al revés los cobros. O sea, desde una pantalla se podrían visualizar tanto cobros como pagos. Bien. También veremos los tipos de documento, pedidos albaranes y facturas y libres. Los pedidos, cuando nosotros creamos desde gestión un pedido de venta o de compra, aparecería en finanzas, pulsando el botón pedidos, de aquí. De esta forma podemos hacer previsiones de cobros o pagos en función de estos pedidos. Cuando nosotros hacemos un pedido de venta, también se genera su tesorería. Entonces, si quisiéramos hacer una previsión bajo pedidos, pues también la podríamos hacer. Marcando o desmarcando se verían los pedidos. Igual que los albaranes. Cuando creamos desde gestión un albarán de venta o compra, aparece en finanzas, pulsando el botón de albaranes. A partir de albaranes también podemos hacer las previsiones, como lo anterior. Si, por ejemplo, primero hemos generado un pedido de venta que posteriormente es servido en un albarán, este movimiento de finanzas desaparece, ya que es sustituido por el movimiento de albarán. Por tanto, si un pedido ha pasado a albarán o si un albarán ha pasado a factura, solo habrá un movimiento de tesorería. Bien, y en el tema de facturas, que es lo más normal, tener marcado, visualizado las facturas pendientes que tienes en tesorería, son los movimientos de facturas que aparecen en finanzas por defecto, cuando están pendientes o en cartera de cobro o pago. Como hemos comentado en el punto anterior, si la factura proviene de un albarán, este movimiento desaparece para crear definitivamente el movimiento de la factura. Bien, también tendremos lo que son movimientos libres. Acordaros que os he dicho que son aquellos que crearemos directamente desde tesorería y que no tienen ningún enlace con gestión. ¿Vale? Serían este que hemos creado desde aquí, desde el botón nuevo. Entonces, marcando o desmarcando, se visualizaría o no este apunte. Recordar que también está el de a cuenta, que serían los anticipos. Marcando y desmarcando, se verían, si fijáis, estos son los anticipos que hemos hecho de clientes, y marcando o desmarcando, el botón a cuenta aparecería o desaparecería. Bien, igual que los estados. Si desmarcas pendientes, pues desaparecerán todos los pendientes. Si marcamos, por ejemplo, saldado, aparecerían aquí los saldados. Por ejemplo, voy a decir los saldados a partir de hoy, para que no me salgan muchos. Desde fecha, haría aceptar. Entonces se verían los saldados en un color verde, como os he comentado anteriormente. Para desmarcarlos, se desmarca de aquí, en la parte inferior. Se desmarca estoy visualizando todos estos botones. Marcamos o desmarcamos los botones de aquí abajo para filtrar la visualización. Bien. Una vez que hemos visto lo que es la pantalla en sí y todos los botones y todas las funcionalidades, vamos a proceder a hacer movimientos entre estados. Vamos a hacer movimientos de pendiente a cartera, de pendiente a remesa, a saldados, a devolverlos. Bien, vamos a empezar con el movimiento de pendiente a cartera. Bien, deberemos seleccionar el movimiento que queremos cobrar a través de o bien un pagaré o bien un cheque, e introducir el número de efecto impreso en el pagaré
y allí mismo lo podemos hacer con realmente esto también lo podemos hacer con un pago. Si nosotros realizamos un pago, pues también podremos realizarlo con un cheque o un pagaré, incluso imprimirle una carta de pago. Vamos a hacer el movimiento, cogemos un apunte que está pendiente, este mismo, y le marcamos que está, vamos a ver el estado cartera. Vamos a marcar el estado cartera. Bien, le daríamos a cartera y lo que haría es el estado pendiente al estado cartera significa que el cliente nos ha dado un cheque o pagaré. ¿Vale? Aquí lo que haríamos es, nosotros le marcaríamos el número de pagaré y por dónde, en contrapartida le marcaríamos por dónde deberíamos de cobrar este cheque o pagaré y la fecha en la cual cobraremos. ¿Vale? Le marcaríamos aceptar. Esto, si quisiéramos imprimir un recibo o una carta de cobro, le daríamos aceptar y entonces lo que nos haría es cambiar el estado pendiente a un estado en cartera. Se pueden pasar varios apuntes a un estado en cartera. Si marcamos 2 apuntes, podríamos pasar también a cartera estos 2 apuntes. Sería lo mismo, seleccionar el efecto, seleccionar dónde va, a qué banco va, y aquí podemos generar o bien el efecto por apunte o bien agrupado por cliente y una fecha de cobro, bueno, una serie de posibilidades que tenemos a la hora de hacer el cobro. Le daríamos a aceptar, en este caso yo lo he elegido por código de cliente, y lo que nos haría es un apunte con 2 líneas de detalle aquí abajo. ¿Vale? La parte inferior. Se verían el apunte genérico del importe del cheque o pagaré con el cliente nos ha pagado en un cheque o un pagaré 2 movimientos. Bien. Otro estado sería el estado remesa. El estado remesa podríamos marcar una o varias facturas de pendientes y pasaríamos a un estado remesa. Remesa, recordar que es el estado en el cual nosotros llevamos al banco la gestión de cobro, para que ellos nos gestionen el cobro. ¿Bajo qué norma? Bajo una de estas 3 normas. La 19, que serán recibos a la vista. Todos los efectos se cobrarán en la misma fecha, que nosotros le diremos en qué fecha, en la parte inferior diremos en qué fecha vamos a cobrar estos apuntes. La 32, que cada efecto se cobrará en su fecha de vencimiento, cada una de las fechas de vencimiento de la factura. Y el anticipo de cobros, que es lo que dice que todos los efectos se cobrarán en la misma fecha, anticipando el cobro. Bien. Vamos a elegir, por ejemplo, la norma 19. Seleccionaremos por el banco donde vamos a hacer la remesa. Le diremos la fecha de cobro, la fecha de confección. Aquí se marcaría, si quisiéramos visualizar, o sea, imprimir un resumen de los apuntes que hemos llevado al banco. Y lo importante es ponerle un soporte magnético para que nos genere un fichero TXT, para que este fichero TXT lo enviemos al banco o lo importemos con el programa informático del banco para gestionar este cobro de estos apuntes remesados. Bien, lo que haríamos al hacer aceptar sería generar, voy a desmarcar impresora porque yo no tengo, sería generar el fichero que hay aquí y pasar los apuntes que he marcado a un estado remesado. Si os fijáis, si marco yo ahora remesa, para que se visualicen las remesas, veremos la remesa número 3,
que sería esta, serían los apuntes que yo he mandado a remesado, al estado remesado. Bien. Recordar que estoy siempre en la pantalla de cobros, pero en la pantalla de pagos las funcionalidades son similares. Ahora hay una diferencia que ahora os voy a decir en el tema de las remesas. En las finanzas pagos, voy a ver finanzas pagos, lo que son, esto es lo que os he comentado antes a nivel de filtro, que se verían todos los apuntes pendientes. Si marcamos el apunte de pago y le damos a remesas, las normas son diferentes. La norma antes era la 19, 32 y 58 en cobros, y en cambio en pagos son la 34, 68 y confirmen. La 34 son los efectos, se pagarán a la vista. La 68, perdona, 68, cada efecto se pagará en su fecha de vencimiento. Y confirme es una cesión de deuda a entidades de crédito que consiste en un descuento de efectos, de letras o cheques. Es una cesión de deudas a entidades de crédito, y cuando se dice un confirme se puede gestionar con el banco el cobro anticipado del pago en función de la liquidez que tengamos en ese momento. ¿Vale? Bien. Vamos a cancelar y vamos a seguir con nuestro ejemplo de cobros. Bien, hemos cambiado los estados pendientes a cartera, hemos pasado estados pendientes a remesa, vamos a pasar de estado pendiente a saldado, que es el más habitual. Entonces, marcaríamos cualquier apunte de tesorería y le daríamos a saldado. Entre el botón saldado, aquí podríamos decirle qué importe saldas, en qué fecha las saldas y por dónde lo saldas. Por el banco, por ejemplo. También podríamos decirle si hay algún gasto inherente al saldo. También podríamos ponerle algún porcentaje de gasto y aceptar. Este es el asiento que va a generar automáticamente. Lo que hará esto es, lo quitará del estado pendiente y lo habrá pasado a un estado saldado. Y al estar saldado, haría el asiento correspondiente a contabilidad. ¿Vale? Aquí ya no lo tendríamos pendiente de cobro porque ya está saldado este apunte. Bien, el siguiente estado es el devuelto. Como os he comentado anteriormente, solo pueden ir a ese estado los apuntes que anteriormente estén en estado saldado. Por tanto, vamos a visualizar un apunte saldado. Vamos a marcar que se visualicen los saldados. Vamos a ponerle una fecha de cobro, por ejemplo, la de hoy. Aceptamos. Y vamos a cargar un cliente, por ejemplo, que está saldado. Y vamos a devolverlo. Devuelto. Porque ya están devueltos. Vamos a marcar algún otro. Este ha estado devuelto. Bien, diremos cuándo se devuelve el apunte, qué fecha se devuelve, por qué banco se ha devuelto. Y esto es interesante poner un porcentaje de gastos, porque sí que normalmente cuando se devuelve un apunte hay unos gastos. Aquí podríamos poner o bien un tanto por ciento o bien un importe y él recalcula el tanto por ciento. Que irá a una cuenta de gastos, tanto de gastos como el banco. Y lo importante también es que aquí se generaría el asiento correspondiente a este gasto por la devolución, pero si este gasto va a ir a cargo del cliente, marcaríamos este cheque. Entonces el gasto sería una mayor deuda del importe de la factura. Si por ejemplo la factura era 165 y te la ha devuelto, pues serían 165 más los 2 euros
de gasto por la devolución. Si la asumimos nosotros, se desmarcaría el cheque y asumiríamos nosotros el gasto de la devolución. Bien, haríamos aceptar. Lo que nos haría es una devolución de ese apunte para que posteriormente lo podamos volver a saldar. Bien, bueno, me queda el tema del bloqueo y desbloqueo, que sería simplemente marcar cualquier apunte que queramos bloquear y se bloquea. ¿Vale? Mediante la visualización aquí abajo se podrían ver los apuntes que están, ¿veis? Fijaros, bloqueados, y podríamos marcar el bloqueado y desbloquearlo. Es simplemente una acción de bloqueo y desbloqueo de apuntes. Vamos a desbloquearlo y ya está. Y vamos a no visualizar los saldados para que lo veamos solo los de estado pendiente, cartera, remesados y saldados. Bien, vamos a ver ahora el tema de cobrar y pagar, y el tema de las compensaciones. El tema de cobrar y pagar es una opción aquí en finanzas, que es el tema de cobrar. Mediante cobrar, en finanzas existe la posibilidad de introducir, serían entregas a cuenta o anticipos de clientes o proveedores. Este lo realizaremos desde finanzas cobrar o finanzas pagar. Lo primero que debe seleccionar es la cuenta del cliente a realizar la entrega del anticipo. Por defecto siempre nos aparecerá el efecto efectivo. Si la entrega a cuenta es con ese efecto, introduciremos el importe que nos entrega el cliente o proveedor. En el caso de que no sea, que no sea efectivo, podremos modificar y editar el efecto, el medio de pago. Bien. Marcaremos un cliente, imaginaros este, ¿vale? Y podríamos poner aquí el importe que quieren pagar el cliente sobre algún documento que no se ha realizado. Es un anticipo del cliente, ¿vale? Marcaríamos 100 y podríamos no imprimir, entonces se generaría el anticipo del cliente. Lo que he comentado es que también mediante editar efecto podríamos modificar el medio de pago mediante recibo, cambiar la fecha o poner un número de efecto si fuese un cheque o poner la contrapartida del banco. Bien, si es en efectivo, haríamos no imprimir y lo que haría es realizar un anticipo de cliente. Sí, lo que debemos tener, es importante que debemos de tener en cuenta en esta pantalla que en el caso de que el cliente o proveedor tenga importes pendientes en tesorería, que también podemos utilizar esta opción para saldar parte o la totalidad del pendiente. Esta opción siempre intenta saldar los movimientos pendientes más antiguos. En el caso que queramos saldar otros que no sean los que el programa te propone, deberemos desmarcar y seleccionar el que realmente queremos saldar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a ver si tengo alguno por aquí. Del cliente 4, que veo que tengo esto. Si vamos a finanzas cobrar y marco el cliente 4, veremos aquí que hay dos facturas aquí abajo, ¿veis? Que hay dos facturas pendientes de cobro. Por tanto, si le doy a cobrar y le doy, por ejemplo, no sé, 200 euros, me intentará saldar él parte de la deuda. ¿Vale? Es lo que decíamos, ¿no? En el caso de que queramos que realmente sea una entrega a cuenta y el cliente o proveedor tenga movimientos pendientes, debemos desmarcarlo. O sea, si realmente dice, no, estos 200 euros que yo te estoy pagando no es por una deuda que te debo de 2 facturas, sino que es un anticipo por algo que voy a hacer, Entonces lo desmarcaríamos. Si no, lo marcaríamos y entonces lo que haría es reducir la deuda del cliente.
¿Vale? Bien. Muy bien, esto es el tema de cobrar y pagar. Pagar es lo mismo, ¿eh? La misma opción. Bien, en el tema de las compensaciones, la compensación de cobros y pagos la podemos realizar tanto desde la pantalla de cobros como desde la pantalla de pagos. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un cliente que a la vez también es proveedor para nosotros y le hemos realizado compras y ventas. ¿Vale? Estamos en la pantalla de cobros y tenemos que realizar un cobro a ese cliente que también es proveedor. En el caso de que tengamos movimientos de ambos tipos, podemos seleccionar los movimientos de cobros y pagos y al realizar esta acción nos aparece un nuevo botón en la parte inferior que se llama compensar. Al compensar, el programa genera un movimiento de cobro o pago en función del importe que sea superior, quedando únicamente un movimiento de cobro o pago. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si yo aquí en la pantalla de cobros marco pagos, aparecerán tanto cliente como proveedores y podría marcar parte de un proveedor, de una deuda de un proveedor y de una deuda de un cliente. Y aparecería el botón compensar. ¿Vale? Si realmente el importe es mayor o menor, pues aparecerá en un lado u otro. Si el importe es mayor el cliente, pues aparecerá compensar en positivo. Le daríamos a compensar y generar qué fecha es la de contabilización de la compensación y realizaría un movimiento de compensación del 110 y del movimiento para que generara el apunte de la diferencia. ¿Vale? Son compensaciones entre clientes y proveedores para generar un solo apunte. Bien. Resumiendo, esto es todo del tema de las finanzas. Resumiendo, recordar que hemos visto la formación de hoy, la hemos separado en partes en las cuales hemos visto y hemos descrito los botones superiores. Después hemos visto el tema de filtros y ordenaciones. Hemos explicado el tema de los estados, el estado pendiente, en cartera, remesado, saldado, devuelto, tema del bloqueo y desbloqueo. Hemos visto los tipos de documento, el tema de cobros y pagos y compensaciones, los movimientos libres, los diferentes estados para el filtro. Hemos hecho movimientos entre estados, haciendo ejemplos de pendiente a cartera, de pendiente a remesa, de pendiente a saldado, tema de devueltos. Después hemos visto el tema de cobrar y pagar, que serían anticipos sin ningún documento relacionado, anticipos de clientes o anticipos de proveedores. Y finalmente hemos visto el tema de las compensaciones.